¿Conoce usted a una persona excesivamente triste o irritable? Esta persona, los problemas de la vida cotidiana la alteran y la irritan. Quizás estamos al frente de una persona que sufre depresión. Hoy en Punto de Vista le daremos una visión médica y responsable de la depresión. Acompáñenos. Esta noche en Punto de Vista contamos con la presencia de la doctora Carmen Ojeda Oquendo, directora del área de Psicología Clínica del Hospital Lorenzo Ponce, psicoterapeuta especialista en terapia familiar sistémica y profesora invitada de la Escuela de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nos acompaña también Silvia Vaca Gallegos, directora del Instituto Universitario Iberoamericano para el Desarrollo del Talento y la Creatividad, UNITAC, psicóloga clínica infantil. Está también con nosotros el doctor Gorky Stalin Sánchez Tamayo, psicólogo clínico, especialista en planificación estratégica de salud, magíster en gerencia integral de salud y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. La depresión es un trastorno emocional, aunque parece una enfermedad de moda, es mucho más preocupante que eso, como lo demuestra el primer reportaje de hoy. La depresión viene de la palabra abatido, hundimiento, una situación en que las personas se sienten realmente hundidas, gravemente abatidas, sin tener deseo de hacer ninguna de las actividades en las que gozaba antes, hasta llegar a un síndrome clínico de una gravedad y duración importante en la que podríamos llamar una depresión grave, puesto que en la depresión existen tres tipos de depresión: la grave, la distímica y la bipolar. Esta depresión es una enfermedad totalmente tratable. Es como quien diría alguien que tiene diabetes, alguien que tiene artritis, un problema cardíaco, en donde realmente son tratables. El eje nuclear afectivo de la depresión es una tristeza vital y profunda que envuelve al sujeto y que afecta a todas las esferas de sus relaciones intra y extrapersonales. La clínica de la depresión generalmente se condensa en 5 áreas, que son la afectividad, el pensamiento o la cognición, el comportamiento, los ritmos biológicos y los trastornos somáticos. La depresión de mayor gravedad y la que más se diagnostica es el episodio depresivo mayor, que según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatras, nos indica que es un trastorno en el cual la mayor parte del tiempo la persona tiene un estado de ánimo deprimido en extremo, que dura por lo menos 2 semanas y que incluye síntomas cognitivos como por ejemplo sentimientos de poca valía o el ser muy indeciso, y también funciones físicas alteradas, por ejemplo, los patrones de sueño se ven alterados. También existe un cambio importante en la modificación del apetito y del peso, una falta de energía constante que hasta el mínimo movimiento produce que la persona tenga o haga una actividad abrumadora. El tratamiento es exactamente el mismo: psicoterapia de apoyo y psicofarmacología. La psicoterapia de apoyo tal vez le suene un poco raro, no es absolutamente nada del otro mundo, es conversar con la persona, es entender a la gente, es darle un sano consejo, es aliviar su tristeza. Usted no tiene idea de la cantidad de pacientes que existen. En el último estudio que nosotros realizamos y que consta en uno de los capítulos de las revistas científicas del Hospital Isidro Ayala, se habla justamente de esto, del suicidio, que se produce sobre todo en hijos de inmigrantes,
Mire usted, de 14 pacientes, 12 de ellos eran hijos de migrantes y desgraciadamente muchos de ellos murieron. Diagnóstico clínico, ¿sí? Con todas las de ley y que de ser posible sean recetados por un médico que tenga su experiencia y que tenga la categoría que se merece. Diga usted un neurólogo, un psiquiatra. Doctora Ojeda, buenas noches, bienvenida. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, básicamente, ¿no? Caracterizado por una desesperanza marcada en la vida del individuo. Esta desesperanza lo lleva a tener una visión negativa de sí mismo, de los demás y del mundo. ¿Hay un sufrimiento mental en la depresión? Yo creo que hay un sufrimiento mental y emocional sobre todas las cosas. La persona deprimida sufre porque percibe al mundo como un lugar lleno de desesperanza, porque probablemente, dicen los teóricos, que las personas depresivas han aprendido a ver la vida como un lugar de sufrimiento. Es decir, que las personas depresivas, muchas de ellas, tienen un desconocimiento de la identificación de sus emociones positivas. ¿Podríamos decir que es una enfermedad puramente psicológica? No, yo te diría que desde el modelo teórico que yo manejo, para mí es una enfermedad psicológica y biológica. Tiene dos componentes muy marcados y hoy en día la neurofisiología comprueba que hay una mala recaptación de un neurotransmisor de acuerdo a la sintomatología de los trastornos del estado de ánimo. ¿Estamos hablando de una causa genética que origina la depresión? No te podría decir genética, pero yo sí te podría decir biológica. ¿Qué causa esa mala recaptación de neurotransmisores? Yo creo que el modelo biopsicosocioespiritual es muy interesante porque te ayuda a pensar realmente qué es lo que puede pasar bajo esta conceptualización para que en determinado momento, así como tú tienes desajustes emocionales, también tengas desajustes biológicos. Silvia, gracias, buenas noches, bienvenida. ¿Tiene algo que ver en las personas que padecen depresión el carácter de las personas? Yo creo que existen factores predisponentes para que alguna enfermedad, sea psicológica o biológica, se presente en una persona. Y claro, nosotros genéticamente sí tenemos marcado algunos rasgos de personalidad o predisposición a algunos trastornos, incluso se podría decir, que muchas veces incluso están como que latentes o aparentemente dormidos en nosotros y que por algunos factores externos o muchas veces internos, como lo ha dicho Carmen, biológicos, pueden aparecerse en algún momento. Entonces, claro que sí tiene que ver con la personalidad o que algunas personalidades o diferentes tipos de personalidad pueden permitir que tal vez algunos trastornos, como en este caso la depresión, que tengan mayor posibilidad de presentarse. ¿Cuándo la depresión es alarmante al punto que deben acudir a asistencia médica? Como habíamos dicho, es un problema de un trastorno de estado de ánimo, y cuando un estado de ánimo afecta, es demasiado exagerado, sea que va más a una cuestión de depresión o a una depresión o a un estado más bien eufórico, si son estados de extremos realmente, se debe acudir a especialistas, porque el momento en que empieza a alterar la vida mismo del individuo y su relación con el entorno, sea laboral, familiar, esto realmente ya está causando una dificultad de vida, de estilo de vida y de convivencia. Entonces en ese momento se debe buscar ayuda. Doctor Sánchez, bienvenido. ¿Es correcto afirmar que la depresión es una enfermedad que afecta mayoritariamente a las mujeres? Vamos, de hecho que en la epidemiología se determina que la depresión, y dependiendo del tipo de depresión, ¿no? Afecta en un número determinado, ¿no es cierto?, que aumenta en comparación a los varones. Hay otros cuadros que, por ejemplo, como la ansiedad, ¿verdad? Un cuadro que tiene ciertas características, algo similares, por así decirlo, no lo mismo, ¿no?, como la ansiedad, que afecta, digamos, más a los varones. Existen algunas situaciones, Silvia lo mencionó, la personalidad. La personalidad es muy importante para poder determinar
la depresión como tal. Pero hay que especificar, y buena la pregunta de hace un momento, donde quién tiene que ir una persona con una disfunción de su estado de ánimo. Debe ir donde un médico especialista, como dijo Silvia, y o donde un psicólogo, ¿no es cierto?, que pueda, que maneje este tipo de trastornos. No todos los psicólogos manejan este tipo de trastornos por las diferentes orientaciones que se tiene dentro del área de la psicología. ¿Es una enfermedad para personas adultas o también está afectando a los niños? En niños también se demuestra la depresión, en adolescentes, en adultos, en ancianos, ¿no es cierto? Y por eso se van haciendo las caracterizaciones. Hay que determinar algunas situaciones. Una depresión no es lo mismo que un síntoma depresivo. ¿No ¿Dónde están las diferencias? La diferencia es justamente en que la sintomatología puede ir acompañando a otro cuadro de base, ¿no es cierto? A un cáncer, a alguna diabetes, etcétera, enfermedades de este tipo. Hay que determinar también, por eso tiene que ser vista por un estudioso en la materia, ¿no es cierto?, en trastornos mentales, psicoterapia, psiquiatría, ¿no? También hay que determinar que los cuadros depresivos o la enfermedad propiamente, ¿no?, puede deberse a una causa orgánica. Hipertiroidismo, por ejemplo, en Solca tenemos muchos jóvenes que van por disminución del aprendizaje, por así decirlo, del rendimiento escolar. Hacemos un análisis, pedimos un soporte biomédico, hacemos estudios tiroideos de TSH, T3, T4 libres y encontramos que el muchacho ha tenido un hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿La depresión es un síntoma recurrente en las personas de estatus social elevado o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. La depresión puede presentarse en cualquier tipo de personas. Sin embargo, se determina que es más, según la epidemiología, ¿no?, es más frecuente en personas de estatus o de nivel medio-bajo, ¿no?, y más bien la depresión, le llamamos así, bipolar, ¿no es cierto?, depresión y manía, ¿verdad?, son en aquellas personas de estatus medio-alto, usualmente. Doctor Ojeda, ¿qué son los trastornos bipolares? Como lo decía el doctor, los trastornos bipolares se caracterizan por una polaridad en el trastorno del estado de ánimo. Así como la gente siente desesperanza ante la vida, hay personas que ven la vida de una manera eufórica, completamente exacerbada, con características... Se alteran con frecuencia. Lo que pasa es que estoy visualizando yo el espectro maníaco, ¿no? Más que alteración, es una exacerbación ante toda la funcionabilidad de su vida. Lo que tú estás planteando que más me sonó a su carácter o a su irritabilidad, básicamente eso es otro tipo de bipolaridad, porque hoy en día los trastornos del estado de ánimo abarcan muchísimas cosas. Tenemos un espectro muy amplio. Los que más vemos dentro de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, plantea que los trastornos bipolares se dividen en bipolares depresivos, bipolares maníacos, bipolaridad tipo 1, que sería en este caso la bipolaridad tipo 2, que sin tener crisis maníacas, de euforia, de exacerbación, como para que la gente lo entienda, la gente maníaca se siente feliz en el mundo y considera que pueden ser dueños del mundo en todos los aspectos. Las manías que una persona suele tener por el orden, por ejemplo, por la disciplina, por la puntualidad, ¿podrían derivar en una depresión? Yo creo que ahí hay una mala categorización con el término, ¿no? Porque más que manías, ese tipo de conductas son conductas ya sean obsesivas o ritualistas, que pertenecen a un tipo de personalidad o a otro tipo de trastorno que nosotros llamamos comúnmente el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo. Pero quiero decirte algo, yo te escuchaba muy preocupada por esto de las depresiones y quiero decirte la última información de la APA y de la OMS. Dicen que en el año 2020, estamos a 12 años, la depresión va a ser la segunda enfermedad en el mundo que muestre una discapacidad obvia en la vida del ser humano. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a esas estadísticas? Porque la depresión se ha invalidado en este contexto, es decir, que cuando una persona está deprimida o tiene un trastorno del estado de ánimo, que dentro de los trastornos del estado de ánimo de los tipos depresivos tenemos la depresión y tenemos la distimia, son enfermedades que no se han validado a lo largo de la vida. Es decir, que consideramos que la persona tiene que
tener ganas, que tiene que dar lo mejor de sí, que tiene que poner lo mejor de sí. Cuando usamos esa terminología para una persona depresiva, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Invalidándolo. ¿No sabemos acaso que esta persona que no se siente bien, que no tiene ánimo, que está desgastado, que se siente agobiado, que percibe al mundo como un lugar de agobio para él, no ha intentado muchas veces sentirse bien? Entonces, el que el médico, que no es terapeuta muchas veces, que cuando nos dirigimos a un médico general a tratar estos asuntos depresivos, o cuando no nos definimos a psicoterapeutas, sino a alguien que trabaja en el campo de la salud y nos dicen, pero ponte ánimo, ponte bien, inténtalo. Sí. Nosotros estamos paradójicamente creando una mayor invalidación al paciente. ¿Qué tan positiva es esa psicología asertiva? La asertividad es un tipo de conducta que no tiene que ver con la depresión. Sí, yo creo que una persona, el que tenga una conducta asertiva no significa que pueda o no puede estar deprimida, o sea, porque son ejercicios de conducta, ¿no? Pero básicamente la depresión, lo que yo te estoy tratando de decir es la invalidación que tiene, porque tú me decías, ¿por qué ha llegado a ser la segunda enfermedad, la segunda epidemia hasta cierto punto en el mundo? Por el trato invalidante a una persona deprimida, ¿no? Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre el rol que debe jugar la familia de la persona que sufre depresión. Matrículas abiertas del 28 de julio al 8 de agosto. Decide ser el protagonista de tu formación. Decide ser más. Porque me permite trabajar y estudiar a la vez. Para ser competitivo y estar actualizado. Para ascender necesito de una carrera. Porque no hay límites para ser más. Ahora, formo parte de la Universidad a Distancia del Ecuador. Ven y decide cumplir tus más grandes sueños. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. La posición de un familiar de una persona que sufre depresión es clave. El familiar puede encontrar las soluciones y acompañar de la mano a la persona depresiva. En el siguiente reportaje tenemos un testimonio velado de una persona valiente que se atrevió a confesar su problema. Empezó más o menos antes que nazca mi hijo, mi primer hijo, a unos 6 meses de casada. Ya teníamos problemas, ya había maltrato físico, ya falta de respeto, ya sentía ya que mi pareja ya no me quería, porque una persona que no se la quiere se la maltrata, ¿no es cierto? Habían peleas, que fue mi esposo, era una persona que tomaba mucho, él no aceptaba que era un alcohólico, yo alguna vez fui a pedir ayuda en Alcohólicos Anónimos, porque yo no quería dejarlos a mis hijos sin su padre. Y ellos ya estaban viendo tanta pelea, tanto maltrato. Entonces ellos ya comenzaron a tenerle temor al papá. Entonces me fui a un centro de rehabilitación para alcohólicos y me dijeron que si él no asistía, pues yo no podía hacer nada. O sea, yo asistía, pero calladito de él inclusive. Entonces allí vinieron los problemas más grandes porque él pensaba otra cosa, que dónde me voy y así. O sea, a mí, sinceramente, mi familia me decía que con él no. Mis hermanos lo conocían y decían que con él no, con él no. Y yo lo quería, lo amaba, por eso es lo que me atreví, me arriesgué a casarme con él. Pero sí sabía que él le gustaba bastante tomar, que era problemático, que tenía un carácter fuerte. Cuando estuve embarazada de mi segunda hija, me llegó mareado y esa fue la que yo recuerdo más que me golpeó tanto hasta que yo perdí el sentido.
Entonces después yo me desperté prácticamente porque mi hijo, el mayorcito, me había botado un poco de agua desesperado, y de ahí él estaba mareado. O sea, cuando yo me desperté, él estaba durmiendo ya. Y mi hijo me decía: mamita, parece que te moriste un ratito. Y ahí entonces, al otro día, o sea, eran los nervios míos, parecía que yo estaba embarazada de mi segunda hija, que no se me movía, nada, porque yo estaba prácticamente 7 meses de embarazo. Así que fui a la clínica Santa. No me hizo eco, nada de eso, porque me dijo que, me revisó y me dijo que la criaturita estaba bien y que sentía los latiditos, que no me preocupara. Yo me llegué como a complejar porque por él perdí mi dentadura, o sea, me golpeó una vez tanto y me botó un candado en la boca, que yo después con la lengua me di cuenta así que no tenía los dientes. Me dio una infección en la boca, entonces ahí yo ya comencé a decir: bueno, este hombre yo lo perdono, pero no mismo, cambia, no me quiere. Y después ya vi como mi primer hijo lo maltrataba mucho, porque él es el que más grandecito y él era el que se metía a defenderme. Y ya vi que le había partido la espaldita una vez, entonces yo dije: no, hasta aquí ya no más. Doctora Ojeda, ¿qué rol juega la familia de una persona que sufre depresión? Yo creo que la familia cumple el rol más importante en el apoyo para la persona que está deprimida, porque mayormente, como te decía, son personas que no entienden qué es lo que le está pasando a su familiar, a su esposa, a sus hijos, ¿no? El tema de la validación emocional entra con un componente psicoeducativo de enseñarle a la familia realmente qué es la depresión, ¿no? Como te decían antes, no significa no tener ganas o no tener ganas de hacer algo, sino que son cuestiones netamente más cognitivas a nivel de pensamiento, su visión de la vida, su visión de las cosas. Entonces, si la familia entiende desde un modelo psicoeducativo que no es que la persona no tiene voluntad para salir adelante, probablemente la validación ya se dé desde el entorno familiar y acompañado con un buen proceso psicoterapéutico, si es que tienen terapia familiar, una terapia familiar, y si es que podemos acceder a un modelo médico desde el punto de vista de la psiquiatría, de tomar hoy en día una serie de antidepresivos que ayudan mucho a salir de esta visión negativa y este sentimiento de desesperanza. Yo creo que el paquete estaría completo para que el individuo y la familia enfrenten nuevamente. Hay que contar con la voluntad de la persona que se quiere tratar. Yo creo que la voluntad para seguir el proceso terapéutico, porque es un proceso psicoterapéutico largo, no es a corto plazo. Es decir, que está comprobado que los antidepresivos funcionan después de la segunda semana. Hay antidepresivos que funcionan después de la tercera semana. Tenemos cambios a nivel biológico después de la tercera semana. ¿Quién es el profesional autorizado para medicar antidepresivos? El psiquiatra. ¿Únicamente el psiquiatra? Sí, según el modelo que yo tengo, para mí es el psiquiatra. ¿Sí? ¿Qué dice usted, doctora? ¿Es el psiquiatra? Totalmente de acuerdo, porque pensando en los psicólogos clínicos, psicoterapeutas, realmente nosotros no estaríamos autorizados en medicar, obviamente no lo podemos hacer, y realmente la persona de mayor confianza sería no un médico general, sino un médico psiquiatra. ¿Cuál es el riesgo de usar antidepresivos sin control médico? El riesgo es grande porque realmente, como todo medicamento, existen efectos secundarios, y el tema de conocer perfectamente las dosis, las cantidades exactas, cuáles son los efectos que van a tener estos medicamentos, incluso muchas veces la depresión, como cualquier trastorno igual psicológico, puede estar asociado a otro tipo de enfermedades médicas como una diabetes, una epilepsia, etcétera, por poner dos ejemplos. Entonces, obviamente hay que además jugar, digamos, con el otro tipo de enfermedad, porque muchas veces hay personas que no solo deben tomar los medicamentos para la depresión, sino otro tipo de medicamentos. Entonces, realmente es algo que se lo debe manejar. Y los autorreproches que comúnmente las personas se hacen, ¿es un llamado de atención que estamos con una persona depresiva? Yo creo que existen varios síntomas. Tal vez el autorreproche no sería el único, no se lo podría evaluar aisladamente. Yo creo que existen varios, y uno es importante el tema del aislamiento mismo que tiene el individuo frente al entorno donde él convive, el aislamiento social, el aislamiento familiar que él pasa,
y el mismo tema de físicamente incluso sentirse agotado, porque no solamente es un estado, digamos, psicológico, sino que realmente esa persona muchas veces no quiere levantarse de la cama, no quiere trabajar, tiene cansancio, el llanto que también aparece con frecuencia, también la irritabilidad, problemas de sueño. Son varios síntomas que se debe considerar para decir o diagnosticar. Doctor Sánchez, ¿qué son los placebos? A ver, un efecto placebo es una sustancia sin efecto, digámoslo así, orgánico. Ya. Se me viene a la mente. Te preparo una pastillita, ¿no es cierto?, de harina. Un caramelito. Y te digo, mira, esta medicación es efectiva para el problema que tú tienes ahora, ¿sí? Te aseguro que esto de aquí te lo tomas hoy en la mañana cada 8 horas y al día de mañana tú vas a estar muy bien, etcétera, etcétera. El efecto placebo te llega a dar una confrontación diferente a la que tú tenías hasta antes. Todo depende aquí es de la sugestión. En sí es un efecto más bien de tipo sugestivo, ¿no?, que no causa ninguna reacción. ¿Funciona en casos de depresión? A ver, vamos, dependiendo del tipo de depresión, dependiendo del tiempo o de la duración que haya tenido este cuadro patológico ya en la persona, dependiendo de la situación, dependiendo del terapeuta, del rapport que exista entre el paciente y el terapeuta, ¿no es cierto? Dependiendo del grado de sugestibilidad también que tenga el paciente. Son un sinnúmero de aspectos. En el caso específico de la depresión, hay otros casos, por ejemplo, que son mejor controlados con efecto placebo que, por ejemplo, en los casos ansiosos, ¿no es cierto?, que es diferente. Tranquilo, mira, con esto aquí vas a encontrar relajación, etcétera, etcétera, y el paciente dice, sí, perfecto, no, me siento súper que bien, y es verdad porque tomamos el pulso, la presión arterial, y el paciente ha mejorado inmediatamente. Eso es un efecto placebo, ¿no es cierto? Es un fármaco, por así decirlo, que no cumple ninguna función fisiológica en el organismo y por lo tanto no existiría ningún efecto colateral o un efecto secundario. En el tema de los niños depresivos, doctor Ojeda, ¿es bueno que los padres guarden la confidencialidad con el resto de la familia? Mira, yo creo que un niño depresivo se caracteriza por irritabilidad. Ya. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de familia. Yo creo que una familia nuclear, una familia creada por papá, mamá y hermanos, es una familia que se ha ido construyendo, y el mantener un secreto dentro de una familia nuclear, yo creo que más daño hace, porque los terapeutas familiares tratamos de trabajar desde la visión sistémica en entender en este momento qué ciclo vital está atravesando la familia para que uno de sus miembros esté atravesando una depresión. Es decir, hay para los terapeutas familiares una funcionabilidad sintomática, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el síntoma cumple alguna función dentro de este sistema familiar. Es decir, que si lo tenemos en secreto o nos quedamos callados, es como connotar positivamente algo que debe cambiar. ¿Cuánto hemos avanzado, Silvia, en el tema de las escuelas? ¿Las escuelas están detectando depresión? ¿Hay reportes por parte de los psicólogos, los profesores? Lamentablemente, hay que decirlo, no todos los maestros, o son muy pocos los maestros que están preparados para detectar o identificar, porque realmente no serían los llamados a intervenir terapéuticamente, pero sí a dar un apoyo junto con la familia y en este caso con el especialista para darle un mejor ambiente o permitir por lo menos en el entorno escolar que el niño vaya superando la dificultad. Entonces muchas veces se confunde, como decía Carmen, no se cree o no, existe un poco el desconocimiento de que los niños con problemas o con rasgos depresivos son irritables y muchas veces son agresivos. Entonces no se cree que es un niño que está con depresión, sino más bien que es un niño malcriado, desobediente. Entonces no se le da el apoyo, sino que peor aún se le aísla más. Y justamente lo que debemos evitar es el aislamiento, es decir, promover la integración, y ese niño es el más aislado. Y obviamente lo único que hacemos es, digámoslo así, un poco reforzar el patrón de comportamiento que él está teniendo, pues, y continúe en el problema.
¿Padres depresivos tienden a tener hijos depresivos? Si partimos de un modelo que nos dice que también existen causas genéticas dentro también de los trastornos de estados de ánimo, podríamos decir que sí, que existiría la posibilidad de que se dé esto, pero más allá de lo genético yo diría que depende mucho del entorno socioemocional, familiar que recibe ese niño, y entonces obviamente si tiene un entorno familiar o social que promueve, digámoslo así, este tipo de estados de ánimo, existen mayores posibilidades de que este niño o este adolescente presente un cuadro depresivo. Doctor Sánchez, contamos en el Ecuador estadísticas sobre cuántas personas están padeciendo depresión, cuántas personas reciben ayuda médica. Ya, vamos, lamentablemente la depresión como síntoma, como síndrome y como enfermedad no ha sido muy bien valorada por las connotaciones que han mencionado las colegas, ¿no es cierto? Porque muchas de las veces se encuentran estos rasgos camuflados, escondidos, ¿verdad? Muchos, incluso médicos no expertos en el área, hablando ya de médicos no expertos, ¿no es cierto? Dicen, el paciente está depre, ¿sí? Es un paciente que depre. Y hacemos un análisis y en la anamnesis y en el historial incluso de etapas pasadas de este paciente, y vemos que ha sido un cuadro ansioso. La mayoría de las veces estamos escondiendo, ¿verdad?, por falta de información del mismo paciente, el número estadístico concreto. Hay algunos centros, por ejemplo, en centros que se manejan este tipo, por ejemplo, en el psiquiátrico, en los psiquiátricos, por ejemplo, en Quito, Guayaquil, ¿no es cierto?, en otros, por ejemplo, en Cuenca, el CRA, ¿no? Hay algunos datos estadísticos, pero nada es confiable. Vamos, aquí estamos 10 personas, ¿no es cierto? Y de las 10 personas tú presentas un rasgo o un número determinados de rasgos, no un cuadro propiamente, el caballero otro, la señorita, ¿no? Y de pronto todos estamos aquí depresivos. Pero fue muy clara la intervención de Carmita, ¿no es cierto? Una situación es de que sea propiamente una depresión y otra que solamente tengamos rasgos que no significan, por ejemplo, porque lo máximo que nos determina una depresión como tal es la anedonia. Ya pierdes el placer de hacer todo lo que antes hacías con gusto, etcétera, etcétera. Y decimos, no, yo no tengo eso. Sencillamente estoy con el ánimo bajo, estoy bajoneado, le llaman aquí en Loja, ¿no es cierto? Estoy muy triste, estoy depre, o si no toda la situación, oye, te cogió la depre. Y estamos hablando entonces de que no es una situación, o sea, está subestimándose el verdadero patrón, está subestimándose el verdadero patrón, ¿no? Entonces, doctor Ojeda, ¿cómo caminan las políticas, por ejemplo, de seguros privados? ¿Los seguros están cubriendo cobertura de tratamientos de depresión? No. Nuestras políticas de salud realmente son pobres. Yo creo que ahí sí nos viene bien el título de países tercermundistas, ¿no? O sea, tenemos una gran pobreza. Una pobreza a tal punto que ni siquiera me atrevo a hablar, aunque no trabajo en las instituciones de salud del Estado, pero yo no creo que se cubran, porque los antidepresivos en sí son medicamentos que son caros. Caros, claro. ¿Sí? Entonces, los seguros privados no los cubren, ¿sí? Los seguros estatales yo considero que tampoco los cubren, porque la población hospitalaria que nosotros tenemos cubre básicamente toda la región costa y parte de la sierra. Por ejemplo, en nuestras estadísticas está Loja, está Cuenca. ¿En las estadísticas asoma Loja como una provincia recurrente con personas de depresión? Sí, todas las provincias del Ecuador, no solamente Loja, todas las provincias del Ecuador que recibe el hospital psiquiátrico, porque el hospital psiquiátrico, a pesar de que en Quito tenemos un psiquiátrico, pero tenemos ya la visión psiquiátrica crónica, ¿no? Mientras que el hospital psiquiátrico hoy en día es un hospital de avanzada. Es decir, que solamente le queda el nombre manicomial de psiquiátrico. Es decir, hoy en día estamos caminando a ser un instituto de neurociencias. Ese es nuestro camino en esta nueva visión y misión de políticas de calidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a englobar probablemente a Iberoamérica, ¿sí?, como uno de los hospitales más grandes, que es el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce. ¿Se están haciendo estudios para tratar la depresión desde la perspectiva de país?
Yo no sé, ahí te mentiría. Recientemente sé que el Ministerio de Salud que está sacando políticas, pero todo esto es nuevo. Pero nuestra institución sí lo está haciendo. Estamos sacando políticas de tratamiento para todos los trastornos avalados por la Organización de la Salud. Vamos a hacer un segundo corte comercial. Al volver trataremos de darle algunas soluciones serias y responsables para las personas depresivas. Porque me permite trabajar y estudiar a la vez. Para ser competitivo y estar actualizado. Para ascender necesito de una carrera. Porque no hay límites para hacer más. Ahora, formo parte de la Universidad a Distancia del Ecuador. Ven y decide cumplir tus más grandes sueños. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Doctora Ojeda, ¿la depresión tiene cura? Creo que sí tiene cura. Yo creo que sería una crueldad decir que no tiene cura, ¿no? Porque realmente vivir deprimido es vivir sin vida, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? Yo creo que la cura está desde tener un modelo médico integral, desde contar con un equipo de trabajo que pueda sacar adelante al paciente que atraviesa un trastorno del estado de ánimo y a su familia. ¿Ese equipo integral está compuesto por qué profesionales? Por el psiquiatra, por el psicólogo clínico, por el psicoterapeuta y por el terapeuta familiar. ¿Qué tan costoso es un tratamiento de depresión? Es costoso. ¿Podemos dar una cifra más o menos estable, relativa? No te sabría decir la cifra estable, pero es costoso porque imagínate que son 3 profesionales que tienen que interactuar en el trabajo. ¿Sí? Entonces, no te podría decir los costos, pero yo creo que si son 3 profesionales, de los cuales a uno lo veo una vez al mes, a uno lo veo cada 15 días y al otro lo veo semanalmente, ¿sí? Pautas básicas para que una persona, un familiar, un televidente común pueda reconocer a una persona con depresión. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es esta falta de emociones positivas en la vida. Lo primero que hay que reconocer, lo que tú llamabas anedonia, lo que hoy en día también se está hablando de alexitimia, que es este desgano, esta falta de emocionalidad ante situaciones que son importantes. Yo quisiera decirte ahí que algo en lo que debemos de trabajar a nivel de prevención, saltándome un poquito tu pregunta, pero no quisiera que se me vaya, es el tema de la educación emocional en niños y adolescentes, porque eso es lo más importante. ¿Cómo podemos prevenir la depresión? Educando emocionalmente, es decir, ayudarlo al niño a identificar que hay situaciones que ameritan emociones negativas, que son la tristeza, que son la angustia, que son el miedo, que son la ansiedad, que son la nostalgia, porque cuando el niño dice, estás llorando, sécate las lágrimas, tú no puedes llorar. O los hombres no lloran. O los hombres no lloran. Esa serie de mitos que tenemos a nivel cultural que realmente lo que hacen es encapsular o enmascarar síndromes depresivos que caminan a un trastorno, ¿no? Porque el primero es el síndrome y de ahí caminamos al trastorno. Entonces yo creo que trabajar en educación y validación emocional es lo más valioso y lo más importante. ¿A quién le corresponde trabajar en la educación para la vida emocional? Padre y madre. Por eso la importancia de la familia. No lo hemos tocado aquí, pero yo creo que es muy importante decirlo, el compromiso que tiene que tener un padre y una madre, a pesar de las dificultades que ellos puedan tener a nivel conyugal, para mantener la parentalidad como un eje de compromiso y de crianza para con sus hijos. Porque no nos olvidemos que el divorcio es un ancla en la vida del ser humano. No podemos decir que por más terapias, por más cosas, el divorcio se supera, no. El divorcio es un anclaje en la vida del ser humano, un anclaje en la vida del niño, un anclaje en la vida del adolescente, que con una parentalidad adecuada y nutricia, mira la palabra que uso, nutricia, de nutrición afectiva, significa que ese padre y esa madre, ese anclaje va a ser completamente más suave si están presentes
en este acompañamiento. No nos olvidemos que Latinoamérica tiene un factor muy importante. Un hombre es padre mientras tenga esa mujer. Claro. Si ya no lo tiene, se olvida de su parentalidad. Claro. ¿La estabilidad de la vida emocional, Silvia, se aprende con el ejemplo de los padres? Yo creo que sí la estabilidad emocional o la educación emocional sí se la debe enseñar, por lo tanto obviamente se debe aprender. Realmente esa es una falla en nuestro sistema educativo, que no existe la enseñanza de los afectos o cómo yo querer. Nadie nos enseña a amar, nos enseñan muchos conocimientos, pero no nos enseñan a amar. Y realmente yo creo que eso es importante porque, como decía Carmen, no es que yo amo cuando ya tengo mi pareja, sino que obviamente el llegar, por ejemplo, al manejar o al tener ya una relación, digamos, de pareja, implica que de esa persona o ese individuo desde que fue niño empezó a conocer sus emociones, a controlar sus emociones, a conocer las emociones y los sentimientos del otro, y toda esa madurez y esa escala de desarrollo, porque es exactamente una escala de desarrollo, la inteligencia, yo la digo así, inteligencia emocional o el desarrollo emocional, también se la va formando, y lamentablemente muchos padres asumen y nos dicen, yo lo he escuchado, ya es un adolescente, ya es grande y fíjate que no se sabe comportar y no se da cuenta del sacrificio que yo estoy haciendo, etcétera, ¿no? Aparentemente ese muchacho no maneja bien sus sentimientos, sus valores, etcétera, pero es que no es algo que surge en un momento, sino que... ¿Los niños hijos de padres divorciados son mucho más propensos a la depresión? Como también comparto con Carmen, mucho depende de cómo se maneje la separación de los padres, porque obviamente para un niño, pues las figuras más importantes en su vida son padre y madre. Claro. Entonces, obviamente, si existe un mal manejo y una separación muchas veces, porque lamentablemente muchos hombres adultos o mujeres adultas no hacemos solamente la ruptura con la pareja, sino que lamentablemente, hay que decirlo, muchos padres cometen el error de hacer la ruptura con los hijos. Claro. Entonces, obviamente, eso es algo que le marca al individuo porque se siente rechazado de la persona más importante en su vida, que es la madre o el padre. Entonces, se establece un patrón y empieza el tema de establecimiento de ideas de que he sido rechazado en alguna forma por las personas más importantes. Para concluir y ya de manera muy breve, ¿qué son los emos? Bueno, los emos son grupos de estos personajes que quieren expresar de una manera debutante sus pensamientos, sus ideas, etc. Como los rockeros, ¿no? Son necesariamente los rockeros, claro. Sí, pero vamos a identificarlos, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, hay algunas personas que tienden a hacer conductas aversivas hacia su propio cuerpo incluso. ¿no? Ahorita estoy manejando a 2 niñas que han pertenecido a este grupo. Según me decían que estaban recién iniciándose hace un mes. ¿no? ¿Se autoflagelan? Se autoflagelan. Tengo 2 niñas que se han cortado sus muñecas, ¿no? Y estamos viendo que están dándose en niveles sociales medios altos. ¿Cómo justifican la flagelación? Sencillamente es como un tipo de llamado de atención, es que es chévere, es que es el grupo social. Más bien aquí hablamos de un comportamiento de tipo social de ese grupo. Eso no significa de que porque en la casa exista alguna problemática, la persona, el adolescente se conduce o se orienta a este tipo de nuevas conductas. ¿Se exhiben socialmente cuando se autoflagelan? Usualmente se saben esconder sus partes. Por ejemplo, mis pacientes las esconden, las muñecas, ¿no es cierto? Y las enseñan específicamente a las personas que ellos quisieran demostrarle su comportamiento. Recuerde que la depresión es un tema que debe ser tratado con responsabilidad y, por supuesto, con ayuda profesional. Gracias por honrarnos con su atención de siempre. Si usted tiene una duda o comentario sobre este programa, no duden en escribirnos a puntodevista@utpl.edu.es. Buenas noches.
Thank you.